Macuali Tonali, saludando a sus rostros y corazones, con la fuerza del volcán del Citlaltépetl, de San Simón Tolnáhuac y de Santa María Tulpetlac, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de Chicahualistli, Energía de los Dioses. El día de hoy, comenzando con una serie de videos honrando estas fechas que ya vienen y se acercan nuestros ancestros y están a punto de visitarnos, honrando a aquellos que nos antecedieron en ese lugar del inframundo, en ese lugar del silencio, de la transformación. Y también a la Señora Muerte, aquella que es nuestra compañera de toda la vida, aquella que acompaña cada uno de nuestros pasos, pues es seguro que en algún momento la acompañemos a aquel lugar de sombra y de silencio. Pues comenzaremos con el tema de la fotografía post-mortem, algo que actualmente pues vemos como extraño, como morboso, el hecho de fotografiar algún niño, alguna niña, algún joven o mujer o familia. Sin embargo, durante el siglo XIX, esto no era algo que fuera morboso, sino por el contrario, era una forma en la que se honraba y se podía hacer partícipe de la familia, de que estuvo presente ese ser en la familia de cada uno. Fotografía post-mortem comenzó a llevarse a cabo en el año de 1839 en la ciudad de París, en Francia. Prontamente fue llevándose a cabo también en algunos otros países, como lo es Austria, Noruega, Inglaterra. Esto debido a que en ese entonces, en donde estaba por un lado el boom de la revolución industrial, pero por otro lado también era algo incontrolable todas las epidemias que había allí. Y por supuesto los que llevaban la desventaja eran los niños, las mujeres y algunos de los hombres. Mas sin embargo, pues como estaba en el auge la revolución industrial y tenía muy poco que había sido creada la fotografía, pues fue una forma en que se honraba a ese ser que había llegado y no se veía solamente como en un sentido de manifestar esa persona que pertenecía a la familia, sino también era una forma de, por un lado, de celebrar que comenzaría esa persona un nuevo ciclo. Era un privilegio el poder pasar a la muerte, mas sin embargo la fotografía lo que hacía era poder integrar a esta familia y también como de alguna manera dar ese apapacho al corazón para que las personas, las madres o los hermanos o los familiares pues no sintieran tanta tristeza. Esto pues de alguna manera, como todo, llegó también aquí a México, pero llegó a México, pues digamos un poco tardío, porque mientras en Europa nació en 1839, en México esta fotografía post-mortem fue ingresada en el año de 1887. El primero que hizo esta parte de la fotografía post-mortem fue Romualdo García, originario de Guanajuato, y él puso su estudio en la ciudad de Guanajuato, en la que acudían también las personas de, pues digamos, de bajos recursos, de clase media baja, que quienes eran pues también los que más pues sufrían de este tipo de muertes, justamente también por las epidemias que se daban y las enfermedades en las que obviamente no se tenía la vacuna para poder controlar este tipo de epidemias.
Y pues las personas también en este sentido fotografiaban a sus familiares, especialmente a sus niños, continuando justamente con esta parte de la celebración, pero ellos lo que miraban es que el niño o la niña empezaría un nuevo ciclo, pero ahora como un ángel, ahora en el cielo, en donde ya no tendría que sufrir aquí en la tierra, en la vida. Ellos consideraban que en muchas ocasiones estaba llena pues de tristezas y de sufrimientos y de dolores y de hambre, etcétera, etcétera. Entonces para ellos también coincidía como esta parte con los europeos, con que era como si fuera un privilegio, pero para ellos era así como comenzar un nuevo ciclo de la rueda, pero en el cielo. Y por ello es que en las fotografías generalmente a los bebés se les retrataba ya fuera en los brazos de sus papás o como en un altar, que es justamente de lo que hablaremos en la siguiente cápsula. También los fotografiaban arriba en un altar, y ellos iban vestidos como si fueran angelitos, o como si estuvieran dormidos, estaba alrededor la familia, o definitivamente pues los retrataban así, ¿no? Como en su caja, en su ataúd, cubierto de flores, bueno, alrededor las flores, y en ese momento se llevaba a cabo la fotografía. Debido a que estas epidemias y enfermedades durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX fueron especialmente de niños, se le dio el nombre de la muerte niña. Por ello es que muchas de las fotografías eran reconocidas como la fotografía de la muerte niña, para dando este lugar a lo que les había acontecido a su familiar o a su ser querido. Ahora, desde la cosmovisión mesoamericana, esta costumbre, una forma de manifestarse aquí en México, también se expandió para poblaciones, especialmente para Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, e incluso aún podemos observar en el Museo de Guanajuato, ahí donde están también el Museo de las Momias de Guanajuato. También podemos observar estas fotografías post-mortem, que en algunas ocasiones incluso pues hay algunas que se les nota como si los ojos estuvieran abiertos, como si el bebé todavía estuviera con vida, pero era parte de por llamarlo de alguna forma, de la ambientación que se le daba en la fotografía como para hacerlo más realista. Pero era también esta última mirada con la que se quedaban los familiares de aquel ser, de aquella persona o bebé que había fallecido. Y para la cosmovisión mesoamericana, ¿esto qué representa? Si bien para la cosmovisión mesoamericana algo sumamente importante que era el eje de la existencia de la sociedad mesoamericana, es justamente esta dualidad de vida y muerte, aquello que podemos ver plasmado totalmente en la señora Coatlicue, que es finalmente ese por un lado, como ya lo hemos compartido en estos espacios, es justamente sus senos que están mostrando esta vida de la tierra, este nutrir de la tierra para poder continuar con vida, pero también es sumamente importante la muerte, y especialmente importante para sociedades como la mexica, que para ellos era más importante la forma en que morías que en la que vivías. Algo que va a veces totalmente fuera de lo común en una sociedad como la que nos encontramos actualmente, donde más nos vale ser unos buenos ciudadanos, ser buenas personas, ser buenos individuos, comportarnos bien al fondo familiar y comunitario. Y no quiere decir que en la cosmovisión mesoamericana, en las sociedades mexicas, no existiera eso. Claro que sí.
Sin embargo, ese no era el fin. El fin es la manera en que cada uno se iba a ofrendar o iba a llegar a ese momento de encontrarse con la muerte. Por ello era un ritual sumamente importante tanto para el individuo o la persona, para el guerrero o la guerrera, o la mujer o el hombre o el sacerdote, la forma en que iban a ofrendar su vida. Por eso cada guerrero ofrendaba su corazón, y era no solamente ofrendar su corazón, la forma que iba a morir, ofrendarlo por él, por su vida individual, sino también por la vida familiar y la vida comunitaria, porque justamente ese es el eje que hacía girar el eje cósmico, la dualidad de vida-muerte, la forma en que honraba también a la muerte para que continuara la vida en su comunidad. Por eso es que en varias veintenas hemos visto que se llevaban a cabo sacrificios humanos, y esto no era con la finalidad de que fuera una sociedad salvaje o retrógrada, nada que ver, sino que el vínculo que los unía a la vida y especialmente a la muerte, porque sin muerte no hay vida, y si no había esa ofrenda o ese sacrificio de un corazón latiendo, entonces no iba a haber, por ejemplo, en el caso de las ofrendas de niños a Tlaloc, pues no iba a haber suficientes lluvias para las cosechas, o en el caso de la ofrenda para el señor Jipetotec, que es el señor de la renovación, que es el señor de la renovación de la tierra, que es nuestra piel, que también es la ofrenda, la cosecha, etcétera. De esto que ya hemos hablado. Pero regresando nuevamente a esta parte de la fotografía post-mortem, la cosmovisión mesoamericana, siendo de suma importancia la forma en la que mueres, no tanto la forma en la que vives, sino en la que mueres, entonces también era de gran importancia. Por eso también la existencia del Zompantli, ¿no? Porque estaba allí plasmado los cráneos de los guerreros que habían ofrendado o sacrificado su vida o dado su vida por los demás, ¿no? Y era una forma de que quedara allí asentado como había muerto. Y es importante que siempre dar ese lugar a la persona. No el hecho de que haya muerto demasiado pronto o no, no quiere decir que no existió en nuestra familia o que no tenga un lugar en nuestra familia. Por ello, aquí, desde la mirada de la cosmovisión mesoamericana, esta fotografía post-mortem es algo de suma importancia, porque es esa manera de darle ese lugar, es como darle esa vasija a la energía de esa persona que estuvo en ese momento, y que no solamente que estuvo, sino que va a continuar corporizándose a través de ello. Y es de suma importancia justamente poder dar ese lugar, esa vasija, esa corporización a aquellos que nos acompañaron, tal vez de forma muy corta o un poquito más larga, que tuvimos el privilegio de estar con ellos, de que nos compartieran su energía, para que también nosotros pudiéramos continuar cumpliendo con nuestro destino. Y por ello también es que cuando nosotros ponemos en nuestra ofrenda de Día de Muertos las fotografías de nuestros familiares, de nuestros amigos o de nuestros seres queridos difuntos, pues es esa corporización de que ellos están acompañándonos desde otro plano, pero su energía continúa de cierta manera acompañándonos a cada uno de nosotros. Y no solamente me refiero a que puedan ser fantasmas o algo por el estilo, sino su energía, su medicina, sus enseñanzas, su sabiduría,
está aquí con nosotros y nos sigue acompañando. Y el hecho de que se les pueda dar ese lugar, esa corporización, es el hecho de decirles: te pienso, te siento, te honro. Lazo Kamati por la escucha, por todas mis relaciones.